Yo prefiero pensar que el universo tiene sus propias lógicas y su propia racionalidad, propia de su propia constitución, y además las grandes causas de los cataclismos y desastres que hoy día vemos, sobre todo el del cambio climático, es fruto de nuestra propia acción humana. Y yo creo que ahí deberíamos nosotros poner una responsabilidad como creyentes a cambiar nuestras prácticas. Yo creo que un buen creyente hoy día debería estar reciclando, debería estar comprometido en todas las prácticas de reducción de energía, avanzar en las propias iglesias a tener unas prácticas de control de emisiones, ya de emisión cero, para evitar sucesos como los huracanes. Porque uno no puede interpretar los sucesos de los huracanes, por ejemplo, que afectan hoy día a Puerto Rico, a otros países, sin entender que esto está ligado a este fenómeno global que ha sido causado por el propio ser humano. Por lo mismo, ¿tú sientes que la gente se acerca más a la iglesia en estos momentos, que la están pasando mal, que están pasando cosas en el mundo? Yo siento que, al menos en mi entorno, la gente ahora empezó a rezar, mi familia, no sé, como que va más seguido a misa, y yo creo que por lo que está pasando y se están dando cuenta que algo quizás malo viene. Claro, puede ser, y yo creo que es bueno que la gente tenga prácticas espirituales de distinto tipo, la que sea. Yo creo que eso nos hace bien, ya que practique yoga, o que vaya a una iglesia, o que medite, que practique algún tipo de tradición espiritual que le haga crecer como persona. Eso además le puede ayudar a nuestro planeta a equilibrarse, justamente porque vivimos un momento de desequilibrio, ¿ya? De donde hay fuerzas antagónicas que nos llevan, digamos, crecientemente a la tensión. Entonces, el crear una tendencia, por ejemplo, en este conflicto entre Corea y Norcorea y Estados Unidos, yo creo que un mensaje de espiritualidad que incite a la paz es muy importante, y la oración puede ayudar a eso en la medida en que cree una corriente de opinión respecto a esta necesidad. Este desequilibrio que tú hablas, o sea, yo estoy 100% de acuerdo, y no solamente yo, sino que también este último tiempo hemos escuchado a distintas personalidades de distintos ámbitos, del ámbito, por ejemplo, del esoterismo, por ejemplo, de los psíquicos, nuestro propio Sergi Recasens. O sea que un poco esta crisis de espiritualidad a nivel mundial es un poco lo que viene a desordenar, y es como un poco lo que... Un desbalance. Claro, como que provoca un desbalance que hace que se refleje en todas estas atrocidades naturales. Va un poco por ahí, como que la tierra se empieza a empoderar y demuestra en el fondo quién es la tierra, qué es lo que es y quién es el ser humano, que finalmente siempre ha tratado de sentirse más poderoso, y al final obviamente que en esta lucha de poderes un poco, obviamente quien está sobre el ser humano es el planeta en sí, el universo, el cosmos. Entonces, en ese desequilibrio es que estamos ahora en esta crisis que como que sentimos que está reventando como por todos lados. Exacto, yo creo que el cambio climático, que tiene su reflejo en procesos de sucesos climatológicos extremos, como los que hemos visto ahora reiteradamente en el Caribe, eso es fruto de un desequilibrio humano, ¿ya? Del desequilibrio de nuestra incapacidad de reducir el consumo, de reducir nuestro apetito egoísta, nuestra incapacidad de ponernos de acuerdo como humanidad para poder llegar a acuerdos para reducción de las emisiones de carbono, para poder llegar a cumplir el protocolo de Kioto y los acuerdos de la COP21 en París. Ese tipo de acuerdos internacionales podrían haberse logrado si hubiera habido buena voluntad. Y eso no se acuerda porque no tenemos respeto, no tenemos una corriente espiritual que nos permita reconocernos como legítimos. Estamos de acuerdo, pero también estamos, yo me siento parte de muchas personas que creen efectivamente que no es común que pasen tantos fenómenos naturales al mismo tiempo. O sea, granizos del porte de una pelota de tenis en Rusia o en Europa cuando es pleno verano. La ola de calor más grande que han sufrido Lucifer. Tenemos tifones en China que han hundido incluso a templos completos con unas lluvias que nunca antes se habían visto. Los huracanes, la imagen que estamos viendo de la grúa dando vuelta en Miami, en Centroamérica. O sea, tenemos una cantidad de dos terremotos seguidos. En Guatemala tuvieron también 2 terremotos seguidos. Entonces, no es loco ni no es raro pensar o tratar de asociar todo esto que estamos viviendo con las profecías bíblicas.
Bueno, las profecías bíblicas tienen su propio estatus, su propio curso, que deben ser leídas críticamente. Si no, uno podría, porque como son textos abiertos, que pueden ser objetos de múltiples interpretaciones, obviamente no necesariamente se pueden aplicar a interpretar cada suceso que me ocurre a mí en mi vida, porque eso en la historia ha generado muchos casos muy complejos, donde malas interpretaciones bíblicas han hecho que gente, por ejemplo, entre a sectas que finalmente las han manipulado, ¿no? Recordemos en Guyana una muerte de toda una secta que se autosuicidó debido a que el pastor interpretaba que había llegado el fin del mundo y todos terminaron suicidándose masivamente. Entonces no es bueno hacer esa asociación de manera mecánica. Lo que sí uno puede ver es que el mundo hoy día vive una cierta convulsión en las relaciones humanas. Hay una corriente mundial, por ejemplo, de valorizar la verdad. ¿Ya? Se habla de la posverdad. Yo creo que eso obviamente que contamina las relaciones humanas cuando ya no hay un criterio de validación del mensaje que es cierto y es falso, cuando ya no podemos confiar uno con otro. Pero tú dices, depende de la correcta interpretación que se le haga a las profecías bíblicas, y pone el ejemplo de esta secta, pero entonces, ¿cuándo van a ser correctamente interpretadas estas profecías? El Apocalipsis lo que habla es muy abierto pasado, todo. No habla más que del futuro como un futuro abierto. Yo no creo en que leyendo el Apocalipsis haya una catástrofe anunciada. Lo que hay es la crisis del Imperio Romano. ¿De qué está hablando el Apocalipsis? Pero estamos viviendo una especie de imperio romano también. Que se cae, que se derrumba. Sí. Obviamente uno podría decir, y yo estoy de acuerdo contigo, que hoy día también tenemos un imperio que cae. Y es el imperio que hemos construido entre todos, donde el dinero y el lucro y el capital ha sido lo central. Y cuando eso empieza a derrumbarse, yo creo que sí empezamos a tener una crisis. O sea, no es un fin del mundo, sino que es fin de alguna manera de sistema. Claro, no de nuestro mundo. De nuestro mundo se está acabando.